Buenas tardes compañeros y compañeras. Este video se hace con el fin de explicarles sobre mi análisis iconográfico, contarles cómo lo hice y responder la pregunta de la profesora Daniela de cómo la iconografía aporta a nuestra formación como artistas. Lo primero que quiero contarles que yo hice fue elegir una obra eh, que fuera reconocida para poder encontrar bastante información en internet, ¿cierto? La obra que yo elegí se llama La Libertad del Pueblo, del pintor francés Eugène Delacroix. Esta se pinta en 1830, es un óleo sobre lienzo y actualmente se encuentra ubicada en el Museo del Louvre. Luego de encontrar la obra, me propuse a buscar información de su autor, porque si bien yo ya la había visto, no tenía conocimiento ni quién la había pintado, ni bajo qué técnicas, ni bajo qué momento histórico. Entonces me encontré que su pintor fue Eugène Delacroix, un pintor francés, le decían un pintor romántico francés, como por la tendencia al uso del color. Desde temprana edad se vio conmovido por los trabajos de Goya, Rubens, Rembrandt y Velázquez. Cuando entró a la academia tuvo confrontaciones importantes con la academia porque decía que el arte no tenía que ser tan racional. Dentro de la academia conoce a otro pintor muy famoso de su momento que se llama J. Cole, y este último personaje va a ser alguien que ejerce una influencia profunda en la obra, en la vida y en la obra de Eugene. Tanto así que Eugene participó como modelo en una de las emblemáticas obras de este pintor Jericho, que se llama La Balsa de las Medusas. Luego que busqué sobre su autor, lo que hice fue buscar diferentes análisis iconográficos con el fin de tener diversas fuentes de información, que es algo que para la vida me ha parecido que es muy útil. No quedarse con una sola fuente porque sería una información muy reducida. Busqué aproximadamente entre 5 y 6 análisis iconográficos de manera textual y entre 3 y 4 videos en YouTube, para, porque entre ellos iban complementando. Elementos que en unos análisis se quedaban por fuera eran incluidos en otros. Entonces eso me ayudó a tener bastante información para, para hacer el análisis iconográfico más completo. Para este análisis utilicé el método dado por Panofsky, eh, que ya no lo había sugerido la profesora Daniela, y en realidad creo que para un análisis iconográfico ese método aporta, le da a la persona un camino a seguir, una ruta, porque si no te pierdes en el sinfín de información y en el sinfín de los elementos y de las interpretaciones. Entonces, el método Panofsky lo que nos hace es que nos da tres momentos: un nivel preiconográfico, que es donde nos dicen que describamos los elementos que vemos en la obra, ¿cierto? Lo que yo hice fue seleccionarlos con un círculo de diferente color para luego en la descripción poner, pues la profesora Daniela se pudiera ubicar mucho mejor de acuerdo al color que yo le estaba mostrando de qué era lo que le estaba hablando, ¿cierto? Aquí encontramos en demasiados elementos. Encontramos como centro de la obra a Marianne, que se le llama Marianne porque es una personificación de la libertad que ya estaba en Francia, pero entonces Delacroix lo que hace es coger este elemento y ponerla en el centro del retrato. Lo que hace Eugene es ponerla en serio en el centro de la obra porque precisamente de ella se trata. Es la personificación de la libertad. Por su vestimenta vemos que tiene una importante influencia griega en la forma de hacer los vestidos, entonces nos podemos pensar también que es como una diosa griega personificada. Ella tiene el gorro frigio, que es un símbolo de la libertad, que se dice fue agregado por petición de sus amigos revolucionarios. Eugene Delacroix lo agregó en la obra. Lo usaban antiguamente esclavos liberados de Grecia y de Roma, por eso se convirtió en un ícono de la libertad. Ella lleva la bandera de Francia en el contexto en el que está situado
podemos decir que hace referencia a la unión de dos emblemas, libertad por llevar la Marianne y nación por ser la bandera de Francia, ¿cierto? La bayoneta es una herramienta que acompaña a Marianne en busca de la libertad. La persona que encontramos acá, decimos que es un estudiante porque él lleva un gorro que se llama paluche. Y en ese tiempo era una boina que usaban los estudiantes, entonces creo que también lo que quería plasmar aquí Eugene es el compromiso que tiene la academia con la libertad de pensamiento, la libertad de la persona y más el un adolescente es como el futuro, ¿cierto? Que son las personas que en cada momento de la historia son los que están construyendo la dirección de la sociedad. Encontramos aquí la Catedral de Notre Dame, por su importancia arquitectónica, permite que el espectador de la obra se sitúe geográficamente, o sea, sepa que esa obra, ese momento que está plasmado allí, tiene lugar en Francia. Encontramos acá entonces también, este es eh, el pueblo camina detrás de Marianne hacia la libertad, la acompaña, batallando. Estas personas tienen como expresión de a la persona que se le puede ver de lucha. Aquí tenemos un trabajador con un machete de la clase obrera. Esta persona representa los burgueses, porque pues eso se los voy a explicar en el otro nivel, pero aquí lo digo es porque en ese momento, lo que estaba pasando en ese momento histórico, era una insurrección en la cual tuvieron lugar todas las clases sociales, o sea, no solamente fueron o los obreros o los campesinos o los estudiantes, sino que todas las clases sociales se unieron para hacer esa insurrección. Entonces aquí tenemos la figura de un burgués que se dice que es un autorretrato de Eugene Delacroix, que si bien él no estuvo en, participando en ese momento activamente, quiso reflejar por medio de ese burgués su espíritu de lucha. Acá es una especie de mendigo que con sus últimas fuerzas le mira a Marianne como dándole impulsos de que siga. Y aquí tenemos la parte inferior del cuadro donde están los vencidos, que son los aplastados por la libertad. Bueno, pasamos al segundo nivel, que es el nivel iconográfico. En este nivel explicamos en qué momento histórico se dio la obra y esta obra está situada en un acontecer político que envolvió a Francia en 1830 con la insurrección parisina el 27, 28 y 29 de julio de ese año sobre el mandato de Carlos X en reacción a las medidas antiliberales adoptadas por el rey y por el restablecimiento de la monarquía absolutista. Esta insurrección dio como resultado la instauración de la llamada Monarquía de Julio en manos de Felipe I, líder de la Casa Orleans. O sea, ahí lo que básicamente pasó es que como desde la Revolución Francesa y luego con las revoluciones de Napoleón, Francia había adquirido ciertos permisos y ciertas libertades las personas y cuando se postuló Carlos X empezaron otra vez en una monarquía absolutista donde fueron suprimidos muchos derechos que ya se habían ganado los ciudadanos y por eso todas las clases sociales salieron a batallar. Ese día, pues en realidad fueron 3 días de batalla que dio por donde tuvieron la victoria y donde Francia quedó en manos de Felipe I. Listo, ahora les voy a hablar sobre el nivel iconológico, que el nivel iconológico es, ya después de reunir todos esos elementos, explicar en sí de qué se trata la obra, ¿cierto? Entonces aquí encontramos que La libertad guiando al pueblo es una obra de arte de composición piramidal. Por acá se muestra como la, la elaboración de la pirámide, donde tiene dos bases, ¿cierto? La libertad como centro y la parte de dos planos, perdón, el plano inferior y el plano superior. El plano inferior se caracteriza por estas personas que están en horizontalidad, que él quería reflejar como um, los vencidos, ¿cierto? Pues, significa eso, como los vencidos. Y la fortaleza la puso en posición vertical, que son todas estas personas que están aquí batallando.
Una de las características que tiene esta obra es la gran movilidad que por medio de las diagonales pudo darle Delacroix a, a la obra, ¿cierto? Porque igual tú al observar la obra tienes inmediatamente la impresión de que las personas vienen hacia acá, que están corriendo. Eso fue por el uso de las diagonales que se le dieron a la escena, ¿cierto? Predominan los colores oscuros, aunque por su tendencia romántica al pintar incorporó unos azules, unos blancos y unos rojos que se hicieron alusión a la bandera de Francia, ¿cierto? Entonces, esta obra, ¿qué nos quiere decir? La libertad guiando el pueblo es una representación de un momento histórico que atravesó Francia, donde la libertad es el emblema principal y el mensaje que quiere dejar Delacroix, con todo el simbolismo francés que eso representa. La catedral, los estudiantes, la bandera, los vencidos, los burgueses, la libertad desnuda, sin nada que ocultar, la que corre guiando a todas las clases sociales, porque no es un derecho de unos pocos, sino de todos. Ese es el análisis iconográfico que yo encontré de esta obra. Lo tomé obviamente de muchas fuentes que encontré en internet. Los invito siempre a que vayan por diversas fuentes, que no se queden con una. En respuesta a la pregunta que nos hace Daniela de cómo influye la iconografía en nosotros como artistas en formación, yo creo que el mensaje es claro y es que el arte no es hacer por hacer, sino que cada obra está en la capacidad de contar una historia. Entonces yo creo que la enseñanza para nosotros como artistas que estamos creando es poder generar también obras que cuenten historias, que cuenten momentos, que cuenten situaciones de la cotidianidad. Eh, no se trata de, esto lo hablábamos en el debate de la burbuja del arte contemporáneo, y es y es no hacer por hacer, es dejar un legado por medio del arte, y creo que el análisis iconográfico nos muestra también eso, y que el arte es una cuestión mucho más profunda que un pincel o un dibujo, sino que es todo un estudio, toda una ciencia, es algo a lo que las personas pasan haciendo toda su vida, entonces es importante tener eso en cuenta a la hora de nosotros elaborar obras. Espero que les haya quedado claro, es mi primer video, pero de verdad que es con todo el gusto poderles explicar y poder compartir mi experiencia. Muchas gracias.